Darle la bienvenida a el último video de la serie Delitos de Omisión. En esta oportunidad vamos a considerar el instituto de la posición de garante, que es un requisito específico de los delitos de omisión impropia o de comisión por omisión. Lo que vamos a ver son las fuentes de los cuales deriva la posición de garante. Como señala Yeshek, este requisito constituye el trascendental fundamento jurídico que opera como basamento para equiparar la omisión impropia a un supuesto de acción, esto es, delitos comisivos que pueden ser también realizados por equiparación de manera omisiva. Eso solo puede hacerse si quien comete ese hecho delictivo está en posición de garante. Y eso es así bajo el sustento de que en ciertas situaciones, señala Yeshek, la protección del bien jurídico queda supeditada a una prestación positiva de parte de un sujeto específico, que es el garante. Y respecto de ese garante, es sobre quien el perjudicado confía en que le va a prestar asistencia. Como vimos en algunos códigos, en la parte general existe una cláusula de equivalencia que justamente permite que los delitos previstos de manera comisiva también puedan ser realizadas de manera omisiva, pero por quien esté en posición de garante. Y justamente en esas cláusulas de equiparación, esos códigos suelen señalar cuáles son las reglas para considerar que alguien se encuentra en posición de garante. Lo que esos códigos han hecho no es otra cosa que receptar las construcciones doctrinarias que se han ido elaborando sobre posición de garante. Y en el video anterior vimos justamente dos ejemplos de esas codificaciones. Mencionamos el Código Español y el Código Colombiano. Si reparamos en el artículo 11 del Código Español, en esa cláusula de equiparación, señala que las posiciones de garante surgen en base a estos dos incisos de tres supuestos: la ley, el contrato y la creación de una ocasión de riesgo. Si vamos al Código Colombiano, que es más moderno, aparecen supuestos diferentes. En primer lugar, aparece la asunción voluntaria, a través del cual se asume la protección real de una persona o de una fuente de peligro. Ya no exige que haya un contrato o una ley que me obligue, sino simplemente la asunción voluntaria. Un segundo supuesto que existe cuando exista estrecha comunidad de vida entre las personas, y este es el supuesto de comunidad de vida que construyó la doctrina. Un tercer supuesto es el emprendimiento de una actividad riesgosa por un grupo de personas, es lo que la doctrina denomina comunidad de peligro. Y el inciso cuarto también alude a la creación de una situación de riesgo, pero con una exigencia, un plus, que es que sea una creación a través de una situación antijurídica. Especificación que no está en el Código Español. En este video vamos a ver que hay varias teorías y advertiremos que el Código Español se nutre de la teoría de las fuentes formales y el Código Colombiano de la teoría de las fuentes materiales. Estas dos categorías de teorías son las que se han ido elaborando por la doctrina y vamos a comenzar por las fuentes formales, a través de estas teorías formales que nacen con von Feuerbach en 1826, según la cual, había dos fuentes para von Feuerbach. Por un lado, la ley, y en este sentido, por ejemplo, podríamos llegar a ver que en nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, el Instituto de la Patria Potestad obliga a los padres a velar por sus hijos. Y entonces, si esto es así, vemos que puede haber una fuente que es una ley extrapenal y que además puede ser también concebida esa fuente ley en sentido amplio, de modo tal que podría incluir, por ejemplo, ordenanzas o decretos. Esto lo critica, por ejemplo, Schunemann, quien considera que en todo caso, si hay una posición de garante que surja por ley, debe ser por ley penal. Para von Feuerbach, el segundo supuesto era el contrato.
Por ejemplo, si contratamos a un guardavidas, a una niñera o a un guía de montaña, eso los pone en posición de garantes respecto de las obligaciones asumidas. Y esta teoría formal de von Feuerbach después se complementa con un aporte que hace Stubel en 1828, 2 años después, que es que la posición de garante también surge de un hecho precedente que cause una situación de peligro. Y en doctrina esto se denomina injerencia. Estas teorías formales son las que dieron estas fuentes, siendo seguidas en Argentina por Sebastián Soler, Ricardo Núñez y Carlos Creus, quienes le hacen un correctivo al contrato y en realidad allí toman un aspecto de las teorías materiales que después vamos a considerar porque ya no lo reformulan al contrato como una asunción voluntaria, que puede ser incluso de facto y que puede ser a través de un contrato que era nulo. Si reparamos en estos tres criterios, ley, contrato y hecho precedente, vemos que estas fuentes formales son las que hoy receptó el Código Español. Sin embargo, no son aceptadas por Roxin y entre nosotros por Edgardo Doyle. Después aparecen las teorías materiales, que nacen con los aportes de Armin Kaufmann en 1959 con la teoría de las funciones en su obra dogmática de los delitos de omisión. Armin Kaufmann señala que la posición de garante tiene como fuente una función de protección de un bien jurídico, esto es una función de asistencia, y en segundo lugar, una función de aseguramiento y control de una fuente de peligro. Vamos a ver que estos supuestos son los que hoy recepta el Código de Colombia. Vamos a partir de la función de protección de un bien jurídico. Armin Kaufmann sostenía que esta obligación es independiente del origen del peligro. Y así podía surgir de una estrecha vinculación familiar que genera una relación de confianza, siendo que hoy son los supuestos que se denominan comunidad de vida, donde ni siquiera se exige esta vinculación familiar. Simplemente, por ejemplo, la convivencia entre personas, aún sin ser familiares, como pueden ser amigos. Esa comunidad de vida supone que se asume recíprocamente deberes de asistencia mutua. Con lo cual, en estos casos ya no importa la ley, sino el vínculo que establecen las personas, por eso comunidad de vida. Una segunda categoría dentro de esta función de protección de un bien jurídico de Armin Kaufmann eran los supuestos de comunidad de peligro. Esos grupos de personas que encaran experiencias riesgosas con expectativas mutuas de asistencia. Por ejemplo, escaladores de montaña, escaladores fuera de pista, en fin, por ejemplo, deportes de riesgo. Donna critica estos supuestos, considerando que detrás existe la idea de la solidaridad social, según la cual todos somos responsables por todos. Bueno, independientemente de esta crítica, aparece dentro de esta función de protección de un bien jurídico una tercera categoría que es la asunción voluntaria de una función de protección. Obviamente eso se puede hacer a través de un contrato, que como vimos, bueno, tiene esa corrección por justamente asunción voluntaria en la construcción de Soler, Creus y Núñez, porque no importa si el contrato era nulo o si al final no se firmó, si ya estaba prestando la función derivada de lo que ese contrato impondría, ya con eso hay posición de garante. Y de hecho, Belfeld señala un ejemplo donde, pese a que hay un contrato y que se incumple, no hay posición de garante. Es el supuesto del guía de montaña que decide abandonar al grupo que está guiando antes de que ingresen en la zona de peligro. Está incumpliendo el contrato, pero si esos excursionistas deciden seguir por cuenta propia y tienen un percance, bueno, allí no habría posición de garante ya del guía de montaña. Y esta asunción voluntaria puede hacer que no exista contrato.
Y un ejemplo, por ejemplo, es que alguien tiene un ataque y yo decido hacerle RCP. Con la iniciación de la maniobra, asumo posición de garante. Y eso tiene fundamento en que con ese comienzo de mi actividad de salvamento, genero que otros que podrían haber también asistido se desentiendan porque ya lo están atendiendo. Claro que si lo que asumo como acción de salvamento lo hago estando yo solo con la persona que tiene el problema, como por ejemplo dos personas en un barco, allí no habría entonces posición de garante. Claro que sí la habría si son dos personas que salen a navegar, una invitada por la otra, la que es invitada no quería aceptar porque no sabe nadar, pero la que lo invita dice cualquier cosa que pase yo te asisto. Allí sí habría posición de garante. Después aparecen la segunda categoría dentro de estas teorías materiales de posición de garantes, que es a través del deber de controlar una fuente de peligro. Por un lado, aquellas fuentes de peligro que se encuentran dentro de mi propio ámbito de dominio, como por ejemplo, bueno, mi casa, macetas que tengan el balcón y que generen accidentes, o animales que estén bajo mi dominio, o maquinarias que estén bajo mi dominio. En segundo lugar, aparece una responsabilidad por la conducta de otras personas, como pueden ser mis hijos menores, o inimputables que están a mi cuidado, como por ejemplo un sujeto peligroso que está internado y al cuidado del centro de salud con las personas que tienen esa responsabilidad de cuidado, como pueden ser los enfermeros. Finalmente, dentro de este deber de controlar una fuente de peligro aparece el hecho precedente, la injerencia. En un accidente de tránsito, un vehículo que colisiona contra una bicicleta genera esa posición de garante del conductor del auto respecto del lesionado que iba en bicicleta. Ahora, Belzel aclara que esto solo es así si quien conducía el auto se encontraba violando un deber de cuidado. Porque si no violaba un deber de cuidado, lo que sí surge es un deber de asistencia, un deber de socorro, pero no hay posición de garante. Con lo cual la pregunta es, ¿tiene que ser antijurídico el proceder de quien se coloca en posición de garante para colocarse en posición de garante? Bueno, Belzel dice que sí, lo mismo dice el Código de Colombia, pero en cambio el Código de España no aclara esto y el problema que surge allí es falta de certeza, que es el problema que generan los delitos de omisión impropia en uno de sus aspectos, que es no respetar el principio de legalidad en el nullum crimen sine lege en cuanto a la exigencia de ley cierta. En fin, Gimbernat Ordey da ciertos ejemplos que muestran lo problemático de la situación. Así, muestra este caso en el cual se resuelve como un homicidio imprudente en comisión por omisión, el caso en el que un tabernero le da alcohol a un cliente, el cliente se embriaga de manera manifiesta, y luego el tabernero no impide que maneje, y cuando sale a conducir esta persona en estado de embriaguez, atropella y mata. Bueno, este supuesto puede ser resuelto por algunos como un homicidio imprudente en comisión por omisión para el tabernero. Otro caso sería aquel en el que se considera que es homicidio doloso en comisión por omisión si empujo sin querer a una persona al agua y luego no lo rescato y esa persona se termina ahogando. Miren lo polémico de la solución, se convierte en eso un homicidio doloso. Otro caso sería que entre un ladrón, la víctima a partir del susto que le genere tenga un ataque, y eso ponga al ladrón en posición de garante por haber creado un riesgo.
y va a tener que ocuparse entonces de la salvación de la persona. Otro ejemplo que se da es este de privación de libertad, que se lo considera una privación dolosa en comisión por omisión, cuando sin querer cerré la puerta y dejé a alguien atrapado, y después me doy cuenta de que quedó privado de libertad y no lo libero. Y eso se convierte para parte de la doctrina en esta privación de libertad dolosa en comisión por omisión. Y el último supuesto es que actúo en legítima defensa, pero después dejo que muera cuando ya no habría agresión. Y allí Jean-Bernard Ordey dice que la doctrina se divide. Hay quienes consideran que es un homicidio en comisión por omisión y otros que simplemente consideran que es una omisión propia del deber de auxilio. En fin, hay en esta cuestión de posición de garante una inseguridad jurídica. Aún en códigos que tienen esa cláusula de equiparación y tratan de delimitar quiénes están en posición de garante. Por ejemplo, recién vimos el Código Español con el caso de injerencia que no aclara si tiene que ser la creación de un riesgo de manera antijurídica. Y esto genera un problema con el principio de legalidad, que es el tema central de los delitos de omisión impropia, porque genera una lotería, como señalaba Jean-Bernard Ordey, siendo que la punición o la impunidad no puede ser una lotería. Hasta aquí hemos llegado con este video en el cual hemos abordado la temática de delitos de omisión. Los espero en la próxima serie. Muchas gracias.